Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos con un vídeo que vamos a hablar un poquito de la historia del aguacate. Va a ser un vídeo rápido, pero bueno, siempre es bueno saber estas cosillas y también lo que podemos nosotros aprender de estas cosas, de dónde procede el aguacate, qué climas hay en esos países para nosotros saber, entonces, también jugar con eso, saber, pues, a qué climas está más adaptado el aguacate, si le gustan los suelos con altos niveles de materia orgánica o no, si le gusta el tema del agua, si hay que regar mucho, si hay que regar poco, si... Vamos a verlo un poco a lo rápido. El aguacate, su origen es de México y el norte de Guatemala. También después un inca pone hasta el nombre Tupac Yupanqui, lo llevó a Perú, pero ya por los años 1450, pero originariamente es de México y de Guatemala. O ahí constan los primeros datos del consumo del aguacate y todo esto, los escritos. Entonces proviene de Sudamérica, pero de ahí, de esos países. Después también por Colombia y Venezuela también se cultivó posteriormente desde hace bastante tiempo y se adaptó bastante bien. Entonces, pero principalmente el país, por las informaciones que yo tengo y lo que yo he buscado, principalmente el país principal donde primero se conoce de dónde procede esta fruta, este árbol frutal, es de México. México y norte de Guatemala. De ahí ya se extendió un poco hacia Venezuela, Colombia, después también eso a Perú. Entonces, ¿qué nosotros podemos llevar nosotros? Nosotros, ¿qué podemos también? Lo que dije antes, nosotros, pues, como si tuviéramos que imitar, no es que imitar las condiciones, por ejemplo, de esos países, porque también hay diferencia, por ejemplo, de una zona de México a... Yo no he estado, pero es algo obvio. Por ejemplo, aquí en España, no es lo mismo el norte de España, el clima que hay en el norte de España que en el sur. No es lo mismo. Incluso en Canarias, con muchísima más diferencia. O sea, también hay bastante diferencia. En un sitio tan pequeño, lo que se llama aquí en las Islas Canarias, tenemos los microclimas. Que en una parte de la isla, incluso en las islas más pequeñas, como pueden ser La Palma, El Hierro, La Gomera, en una parte de la isla está lloviendo y en otra parte, o hace hasta incluso frío, y en otra parte de la isla, si es en una zona montañosa, de un lado de la isla puede estar haciendo sol y del otro lado de la isla puede estar incluso con lluvia. Esto, claro, es la particularidad de cada sitio. Pero bueno, a lo que vamos. Como siempre, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta y que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos para que el canal pues llegue a más gente y llegue esta información también a la gente que lo necesite, que siempre estamos dando aquí consejos de aguacate. También decir, hay un número de teléfono, hago consultas personalizadas para si alguien tiene pues algún problema en su cultivo o no sabe cómo fertilizar. Para eso concretamente tengo un videocurso bastante bueno sobre la nutrición del aguacate. Dura casi 4 horas. Me podéis preguntar al WhatsApp que está en la descripción del vídeo y en un comentario. No es gratuito, pero es económico. Y si tienes un pequeño, si es grande, pues más rentable te va a salir. Si no sabes pues qué abonos poner, estás empezando en todo esto, cualquier cosa me habláis por ahí. Bueno, seguimos. El cultivo del aguacate, originario de México. ¿Qué nosotros tenemos? Claro, nosotros desde aquí pues no sabemos muy bien tampoco el clima que hay en México, pero para eso tenemos una herramienta que se llama Internet, que es lo que estamos viendo ahora, que podemos buscar información, podemos aprender bastantes cosas y también podemos saber pues cómo son esos climas. Por ejemplo, en Colombia, en México la verdad que no sé tanto, y eso que es el país que más exporta aguacate mundialmente, es México. La gente que más ve mis vídeos son de México, lo puedo ver en una estadística. Pero en México no sé si ocurrirá esto, pero lo que digo, que por ejemplo en Colombia sí sé que
tienen floración, fruta, porque es un clima, no tienen las estaciones marcadas como las tenemos nosotros por aquí en España, que cuando es floración, cuando es fruta, es fruta. Tenemos solo una cosecha al año. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, tiene dos o incluso más, porque tiene crecimiento de fruta, mientras que el árbol está aplicando flor, le está echando flor y todo eso. Pero bueno, a lo que vamos. Nosotros deberíamos de también investigar sobre estos temas y ver, por ejemplo, saber, por ejemplo, que al aguacate es un árbol que le gusta mucho la materia orgánica. Nosotros mirar la planta y también saber ver estas cosas, porque si tú ves un árbol de aguacate, ya cuando tiene un cierto tamaño, ves la cantidad de hojas que tiene, y si miras al suelo, ves la cantidad de hojas que el árbol de aguacate bota al suelo, mucho más que, por ejemplo, otro árbol. ¿Qué dato te está dando esto? Y lo podéis buscar por aquí, por internet o donde queráis. Bueno, si no, yo os lo digo yo. El árbol de aguacate es un árbol que le gusta en su tierra buenos niveles de materia orgánica, altos niveles de materia orgánica. Por eso el aguacate va tan bien en eso casi todas las plantas, pero esto, el hacer una agricultura un poco más natural, un poco más de cuidar el suelo, aparte ya si vamos a tocar los problemas de hongos de raíz, que nos va a aliviar muchos problemas y nos va a poner las plantas muy sanas. El cuidar el suelo, el agregar materia orgánica al suelo, estas labores que yo he dicho de, por ejemplo, cuando nosotros desbrozamos, se dice aquí, guadañar, creo que se dice en otros países, quitar lo que se llaman las arbences, que las mal llamadas malas hierbas, incorporarlas al plato del aguacate, una labor tan sencilla y tan beneficiosa para los árboles de aguacate, que todo eso es materia orgánica y esas hierbas también tienen minerales como son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que se los estamos incorporando ahí de manera gratuita a las raíces y le estamos dando toda esa materia orgánica para que vivan esos microorganismos y haya una asociación de elementos de esos microorganismos que son los que ponen disponible a las raíces los minerales. Pues el aguacate le gusta mucho eso, le gusta mucho y se desarrolla mejor con que la tierra tenga altos niveles de materia orgánica. Esto te lo da también un simple análisis de tierra, te dice los niveles de materia orgánica que tú tienes en tu terreno, que es lo que hemos recomendado aquí desde el principio del canal. Lo principal, una de las cosas que primero tienes que hacer es un análisis de tierra. Eso en casi todos eso prácticamente en todos los cultivos que tú quieres. Si vas a sembrar 2 plantas, pues al igual no. Pero si vas a sembrar ya unas cuantas plantitas en un huerto, un análisis de tierra aquí te está saliendo unos 40 euros. 40 y algo, seguramente ya habrá subido algo. Pero tampoco es necesario que lo hagas todos los años, lo puedes hacer cada 2, cada 3 años. Pero al principio sí, es bastante recomendable que tú hagas tu análisis de tierra donde te dice la calidad de la estructura de la tierra, limo, arcilla, arena, para tú saber si es más arenosa, si es más arcillosa, el pH de la tierra, importante saber el pH de la tierra para jugar también un poco con eso, incorporar o cal o azufre, dependiendo si es alcalina o es más ácida. Todo eso lo vemos en el videocurso de nutrición, tocamos todos los temas ahí. ¿Qué más? Y eso, también se ven la electroconductividad y muy importante también los niveles de materia orgánica. Repito, al aguacate, fijémonos de dónde viene de Sudamérica, viene de sitios tropicales. Aquí en Canarias por eso también se da bien, con un sistema de riego bueno, el aguacate se da bastante bien, pero necesita agua, ese es el tema. En el sur de España pues me imagino que también se da bien, hay bastante cultivo de aguacate. Yo no he estado, pero hay bastante cultivos de aguacates por ahí por el sur, por Málaga creo que es. Y nada, se da bien porque son temperaturas más agradables. Nosotros aquí en Canarias tenemos un clima subtropical, entonces se adapta bastante bien. No llega a ser tropical, por ejemplo, como puede ser en estos países, como puede ser Colombia o México o por ahí, pero se adapta bastante bien con un sistema. Si le incorporamos un sistema de riego, como vimos en el vídeo anterior, llegamos a tener buenas producciones de aguacate, pero tenemos que tener agua. Tenemos que tener agua para tener el aguacate en buenas condiciones. Esto no quiere decir que tengamos que
inundar la planta o que tengamos que estar regando todos los días. Ya tengo un vídeo cómo regar tu planta de aguacate. Viene a ser algo muy parecido a regar otra planta. Lo que pasa que el aguacate tiene, aquí estamos tocando varios temas. Empezamos con la historia del aguacate, pero siempre es bueno tocar varios temas porque siempre la gente van llegando más suscriptores. Y bueno, siempre es bueno hablar cosas interesantes. La particularidad, y con esto voy terminando el vídeo, de las raíces del aguacate. No es lo mismo un naranjero, no es lo mismo un mango, que por ejemplo un árbol de aguacate. Mira el árbol cae un montón de hojas. Eso te da a ti que decir que el árbol, esa hoja se va descomponiendo y todo eso es materia orgánica. Ya te está diciendo el árbol el árbol de aguacate que es un árbol que le gustan los altos niveles de materia orgánica en el suelo. El entramado de raíces superficiales que tiene todas esas raíces superficiales que carecen de pelos absorbentes, que come por las puntas de las raíces, por las puntitas de las raíces esas, eso es algo muy importante para ver qué sistema de riego le pone. Son plantas que están acostumbradas a que, por ejemplo, en estos países tropicales siempre suele hacer calorcito, no suelen bajar mucho las temperaturas y viene una lluvia, llueve, en muchos sitios ni siquiera tienen sistema de riego. Porque no lo necesitan, porque casi todas las semanas está haciendo sol, por lo que yo me he informado. No he estado ni en Colombia ni en México, pero por lo que me he informado, también vídeos que he visto aquí en mismo YouTube, el clima tropical es así. Viene, llueve y después vuelve a salir el sol. No tienen las estaciones tan marcadas de invierno, que es más frío por aquí en España. Entonces nosotros tenemos que imitar un poco esas condiciones. Lo llevamos bastante bien en el clima, por ejemplo, que tenemos en Canarias o por ejemplo en el sur de la península, pero tenemos que tener un sistema de riego bueno para que la planta se desarrolle bien. Y con eso conseguimos buenas producciones de aguacate por hectárea. Pero el tema del agua es bastante importante. Bueno, me he ido un poquito por las ramas, nunca mejor dicho, pero creo que siempre hay que dar buena información aquí. Y nada, simplemente eso, imitar un poco las condiciones de un clima tropical, decir que el aguacate le gusta bastante la materia orgánica, requiere una buena cantidad de agua. Ya dije, por ejemplo, en el vídeo anterior que lo bueno es que se rieguen al menos la mitad de las raíces. Ahí no vas a tener problemas y se te va a desarrollar bien la planta del aguacate. Incorporar microorganismos, todas estas cosas que, por ejemplo, que vemos en el videocurso, que las tocamos más a fondo. Todo esto va a hacer que tengas un cultivo de aguacate exitoso y tener buenas producciones de aguacate por hectárea, por ejemplo. Aquí en Canarias, si tenemos un buen sistema de riego y haciendo las cosas bien, podemos coger buenas producciones por hectárea en tu cultivo de aguacate. Bueno, se me está hecho el vídeo un poquito largo, espero que les haya gustado y un saludo.